Iglesia Cristiana en Él, cortos mensajes con un propósito. Bienvenidos. Hoy terminamos con las breves enseñanzas del Padre Nuestro y hemos aprendido que cuando oramos como Jesús nos enseñó, al decir Padre Nuestro, estamos reconociendo la paternidad de Dios en nuestra vida al recibir la salvación a través de su Hijo Jesús. Y por ese acto de fe adquirimos el derecho a ser llamados hijos de Dios y como hijos, coherederos con Cristo de las bendiciones del cielo. Por eso, al continuar orando y declarando que estás en los cielos, estamos reconociendo la grandeza de Dios, es decir, que fuera de Él no hay nadie más. En igual sentido, cuando santificamos su nombre, entendemos que no es solo un nombre, sino que estamos apelando al poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces podemos con absoluta certeza pedir que el reino de los cielos se manifieste en la tierra conforme a la voluntad divina. Y es en ese punto que quiero que nos detengamos hoy y que pensemos y reflexionemos si estamos orando solamente por orar o estamos repitiendo oraciones que hemos escuchado a otras personas o estamos orando conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hágase tu voluntad significa que estamos permitiendo que el señorío de Dios sobre nuestras vidas se haga realidad. Estamos dejando que el Espíritu Santo guíe nuestro andar en esta tierra. Hágase tu voluntad también significa que somos obedientes a la palabra de Dios y que por fe nos movemos en ella. En Romanos 10:17 dice que la fe llega a nuestra vida por oír la palabra de Dios. Y ese oír no solamente se refiere a un oír auditivo, se refiere a conocer la palabra y conoces la palabra cuando la has leído de forma consciente y entiendes lo que la Biblia dice en ella. Y sé que muchos se preguntarán, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿O cómo sé que Dios me está hablando? ¿O cómo hago para escucharlo? ¿O puedo yo escuchar a Dios? Y las respuestas a todos esos interrogantes las encuentras en la Biblia, lo que nosotros creyentes llamamos la palabra de Dios. El Salmo 119:105 dice que la palabra de Dios es la lámpara que alumbra mi camino. Y respecto a hacer la voluntad de Dios, encontramos una historia en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 22. Y es la historia de Balac, rey de Moab, que manda llamar a Balaam para que éste maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam le dice a los mensajeros que el rey ha enviado que se queden esa noche y que esperen para saber qué es lo que Jehová dice al respecto. Y esa noche Dios se le revela a Balaam y le da 2 órdenes. La primera le dice no vayas con ellos y la segunda, no maldigas al pueblo de Israel. En esas 2 sencillas instrucciones se reflejó la voluntad directiva de Dios. Y al día siguiente Balaam se despierta y dice a los mensajeros lo que Dios le dijo. Les dice que Dios no le permite ir con ellos y ahí los mensajeros van y le informan así al rey, quien no desiste de su deseo de maldecir al pueblo de Israel y vuelve a enviar mensajeros a Balaam, pero esta vez le ofrece riquezas a cambio de que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Y Balac, empecinado en maldecir al pueblo de Israel y ofreciéndole riquezas a Balaam, en vez de decir un no respecto a esa propuesta, vuelve y les dice a los mensajeros del rey, quédense esta noche para ver qué dice Dios al respecto. Y yo ahí me detengo y me pregunto, ¿por qué tendría Balaam que volver a preguntar algo de lo cual ya había recibido respuesta de parte de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, porque la tentación de las riquezas que le ofrecieron a Balaam pesaban más en su corazón que la obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es cuando entra en acción la voluntad permisiva de Dios. La voluntad directiva fue cuando Él le dijo, no vayas y no maldigas. Pero la voluntad permisiva es cuando en esta segunda ocasión Dios le permite ir, pero le dice, vas a hablar lo que yo te diga. Como diríamos en estos tiempos, prácticamente le dijeron a Balaam, haga lo que quiera. Entonces, reflexionando sobre esta historia, la pregunta es, ¿debió ir Balaam a pesar de que Dios le dijo, bueno, ve, pero vas a decir lo que yo digo? Y yo creería que no, él no debió ir, porque la respuesta de Balaam es haber obedecido lo que Dios dijo en la primera orden, no ir y no maldecir. Pero aún así, con la terquedad de Balaam, él no quiso ir y fue.
Entonces, hágase tu voluntad significa obediencia total a la palabra de Dios. Significa ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, dejarnos guiar, dejar que esa voluntad directiva obre en nuestras vidas. Significa ser instrumentos del poder de Dios y obedientes a su llamado. En conclusión, de eso se trata humillarnos ante Dios. De eso se trata reconocer su grandeza. De eso se trata honrar su nombre. Porque nuestros pensamientos nunca van a ser los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos y nada escasos para nuestra vida. Hágase tu voluntad significa descansar en Dios. Y descansar en Dios es apropiarnos de las promesas de la Biblia y caminar en ellas en fe. Como dice la alabanza, vengo a ti, Señor, sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo, te amo. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y quiero que tu palabra sea lo que guíe mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya edificado tu vida. Visítanos en redes sociales Iglesia en Él y acompáñanos en nuestros servicios los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 87, número 8756, Bogotá, Colombia. Bendecido día.